iglesia. Hello, amigos de la iglesia. ¿Cómo están? Dios os bendiga. Hello, amigos de la iglesia. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena tarde y vamos a tener una clase muy divertida. Es que el Señor los guarde, que siempre estén bien, hermanos de la iglesia. Dios mandó esta pandemia para que nosotros estemos en la casa y estemos bien. El Señor que los proteja y los guarde. Y un saludo a todos mis amigos de la iglesia. Los quiero mucho y chao, que el Señor los bendiga en esta pandemia. Hola amigos, quiero que me acompañen en una oración. Señor Jesús, gracias por esta semana que podemos aprender de tu palabra. Gracias por mis amigos de la iglesia. Gracias por los profes que hoy nos van a enseñar de la palabra. Gracias por la iglesia porque podemos aprender de tu palabra. Perdona nuestros pecados y guárdanos de todo mal y peligro. Amén. Chao chicos. Jesús realizó otro milagro y los líderes religiosos enemigos de Jesús vinieron a escuchar y a ver lo que Jesús hacía. Y a pesar de que ellos sabían que Jesús hacía milagros por medio del Espíritu Santo, le atribuían este poder a Satanás. En su corazón no había más sino maldad y sus palabras mostraban lo que tenían en él. Cometieron un pecado imperdonable, rechazar a Jesús a pesar de saber que él era el Mesías. Vamos a ver qué conexión tiene esto con el Evangelio. El Espíritu Santo, a través de Jesús, hizo milagros poderosos para demostrar que Jesús era el Mesías prometido y que trajo la salvación a Israel. Pero la única forma de recibir la salvación es creer lo que el Espíritu Santo dice acerca de Jesús. Los que no creen no son perdonados, pero los que creen en Él y vienen a Jesús serán rescatados por Él, por el amor infinito que tiene para con nosotros. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Oh, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Celebra la presencia del Señor. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido, niña? Buenos días. Bien, abuelita. Bien. ¿A ti cómo te fue? Pues muy bien, estoy muy feliz. Vengo de visitar al tío. Ay, fue un milagro lo que Dios hizo. ¿Fue un milagro de mi tío? Sí, un milagro de Dios. Luna, ¿tú sabes qué es un milagro que me estás preguntando? No, abuelita. Pues un milagro. ¿Alguien sabe qué es un milagro? Les No, voy a decir. abuelita. Un milagro es algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Ni la ciencia puede explicar los milagros. Eso me recuerda una cita bíblica, ¿saben? Que está en Mateo 12. Cuando a Jesús le trajeron un endemoniado ciego y mudo. ¿Cómo
No puede ser. ¿Será este aquel hijo de David? No, no puede ser. Este echa fuera demonios de parte de Satanás. Sí, Eso debe ser. No puede ser el Mesías. Sé lo que están pensando y lo que hay en sus corazones, pero les digo que todo reino dividido no prosperará, será asolado. Satanás no puede echar fuera sus propios demonios, porque entonces destruiría su propio reino. Jesús les explicó que ellos mismos se contradecían cuando les dijo: y si yo echo fuera los demonios por el poder de Satanás, si eso es cierto, ¿quién les da poder a sus discípulos para echar fuera los demonios? ¿Quién? Si ustedes me dicen que Dios les da ese poder, entonces ustedes se contradicen y están equivocados. ¡Claro! Sí. ¡Qué terrible lo que decían esos fariseos! Sí. ¡Cuánta maldad en el corazón! ¿Cómo se les ocurre decir que cuando Jesús echaba los demonios era por el poder del diablo? ¡Qué horrible, abuelita! ¡Qué feo! En cambio, cuando los discípulos de los fariseos lo hacían, era por el poder de Dios. Todo por negar que Jesús estaba demostrando que Él era el Mesías prometido, que el reino de Dios había llegado. ¿Cómo te parece, Luna? ¿Qué malos? ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué más? Es evidente que es el Mesías prometido. Es muy peligroso que la gente crea en él. ¿Qué va a pasar con nuestras tradiciones? Recuerda que hemos decidido eliminarlo. Escuchen todos los que están aquí. Deben decidir a quién creer. O están conmigo o contra mí. Todo les será perdonado, incluso lo que me hagan a mí. Pero hay algo que nunca les será perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero qué cosa tan terrible es lo de la blasfemia del Espíritu Santo que no pueda ser perdonado. Yo también quiero saber, porque Jesús incluso perdonó a los que lo clavaron en la cruz. Claro. Les voy a explicar, niños. Una blasfemia es un insulto. Los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo, negando lo que el Espíritu Santo les había revelado. Y ellos sabían que era cierto, que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Sí, y que el reino de Dios se había acercado y que los milagros que Jesús hacía lo demostraban. Sí. Claro, abuelita. Si los fariseos negaron a Jesús, la única fuente de nuestro perdón, ¿cómo encontrarían la salvación? Ya que no hay nadie aparte de Jesús que pueda perdonar nuestros pecados. Así es. No entiendo cómo los fariseos negaron el poder de Dios en Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, niños. El corazón de Jesús es bueno. Sus frutos, la sanidad, la liberación, el perdón, son buenos. Sí. Por eso también las palabras de los fariseos eran malas, porque su corazón era malo. Claro, todo lo que salía de su boca era lo que tenían en el corazón. Por eso, niños, debemos cuidar nuestro corazón para que los frutos sean agradables a Dios. Vamos a orar. Señor, danos un corazón puro delante de ti. Ayúdanos por medio de
Hola niños, estamos entonces en la clase de Jesús reprende a los fariseos y ahora vamos a ver el versículo de memoria, el cual se encuentra en Mateo 12:28 y dice lo siguiente: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno niños, ahora vamos a hablar de 5 verdades de apoyo. Primera verdad: todos sabían que Jesús tenía un poder sobrenatural. Aquí vemos que Jesús sana a un hombre ciego y mudo. También vemos que sanó a un paralítico, a un leproso, a un endemoniado. Hizo varios milagros. Entonces, los milagros demostraron que Jesús es el único Dios y Salvador. Segunda verdad: el poder de Jesús no viene de Satanás. El poder de Jesús viene de Dios, del Espíritu Santo, que es algo sobrenatural, niños. Tercera verdad: el poder de Jesús demostró que el reino de Dios venía. Aquí vemos que desde el principio Jesús predicó que el reino de Dios estaba cerca. Niños, la realidad completa del reino de Dios es futura. Cuarta verdad: nuestras palabras demuestran que sí creemos en Jesús. Niños, cada palabra descuidada que hayamos hablado o escrito alguna vez será examinada por alguien con mucha más autoridad que nuestros padres, y es Dios. Nuestras palabras muestran tan claramente lo que hay en nuestros corazones, y seremos juzgados de acuerdo con cada palabra que decimos. Entonces, niños, ¿qué demuestran las palabras de tu corazón? Nuestras palabras proporcionan una imagen real de lo que hay en nuestros corazones. Quinta verdad: los que conocen y atribuyen el poder de Jesús a Satanás nunca serán perdonados. Aquí podemos ver que estos hombres, después de ver un milagro que no podían negar, o sea, los fariseos, afirmaron que Jesús obtuvo su poder de Satanás. Su respuesta se basó en lo que querían creer, no en la evidencia, porque los fariseos fueron testigos de los milagros de Jesús. Aquí vemos que difamaron contra Jesús, lo rechazaron, y no solo a él, sino al Espíritu Santo, lo cual no tiene perdón de Dios. Por eso Jesús los condenó. Niños, gracias por su atención y el Señor les bendiga. Ahora vamos a repasar la lección número 8 que trata sobre Jesús reprende a los fariseos. Y en base a esta lección vamos a hacer unas preguntas. Primera pregunta: ¿qué le pasaba al hombre que se acercó a Jesús? Era ciego, mudo y tenía un demonio dentro de él. Segunda pregunta: ¿qué poder decían los fariseos que tenía? El poder de Belcebú. Tercera pregunta: ¿qué poder estaba usando Jesús? El poder del Espíritu Santo. Cuarta pregunta: ¿por qué sabemos que el corazón de los fariseos era malo? Porque hablaban mal de Jesús. Quinta pregunta: ¿qué se preguntaban los hombres tras la curación de Jesús? No es el hijo de David, ¿verdad? Pero no creían. Sexta pregunta: ¿por qué la respuesta de los fariseos fue ilógica, sin sentido? Porque Satanás no pelea contra sí mismo. Séptima pregunta: ¿por qué la respuesta de los fariseos fue inconsistente, o sea, afirmar dos cosas que no son ciertas?
Ellos dijeron que Jesús expulsaba demonios con el poder de Satanás, pero luego confirmaron que ellos podían expulsar demonios sin el poder de Satanás. Pregunta número 8. ¿Por qué la explicación de Jesús fue consistente? Dos afirmaciones que concuerdan. Porque sus milagros demuestran que el reino de Dios estuvo presente. Novena pregunta. ¿Por qué fue lógica la explicación de Jesús? ¿Tiene sentido? Sí, porque Jesús vino a rescatar a las personas de Satanás. Por eso Él tiene poder sobre Satanás. Pregunta número 10. ¿Qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es por medio del Espíritu Santo saber quién es Jesús, pero llamarlo Satanás en lugar de creerle. 11ª pregunta. ¿Quién demostró su maldad? ¿Jesús o los fariseos? Jesús demostró quién era por sus buenas acciones, y en cambio los fariseos demostraron quién eran por sus malas acciones. Pregunta número 12. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Porque vamos a ser juzgados por ellas. Bueno, niños, como vimos en la lección número 8, entonces aquí podemos hacer un breve resumen. En el primero vemos que decíamos que hubo un milagro. Y decíamos que los milagros prueban que Jesús es el único Dios y es el único Salvador. Como vemos, Él hizo en el mudo, en aquel endemoniado, hizo 3 milagros en uno. Entonces vemos el poder de Dios. Como segundo aspecto, aquí Jesús evidenció que había una incredulidad por parte de los fariseos, y fuera eso una ceguera mental, que a pesar de que eran doctores de la ley y eran eruditos en la palabra y en la ley, pero espiritualmente estaban secos. Ellos se jactaban de que conocían de la ley de pe a pa, de principio a fin, pero no tenían una relación con el Señor. O sea, les faltaba la relación personal con el Todopoderoso. Otro aspecto que podemos ver es el que el Señor dice que por las palabras que hablemos seremos condenados en el día del juicio. Entonces, niños, tenemos que tener en cuenta con las palabras que estemos hablando, que hablemos. Entonces tenemos que decirle al Señor que ponga guarda en nuestra boca y candado en nuestra lengua para que en lugar de quejas salgan esas alabanzas. Y por último, miramos que ellos cometieron un pecado imperdonable, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste este pecado? Este pecado consiste en cerrar nuestra mente a la luz del Evangelio de manera consciente, sabiendo que el Evangelio es salvación, y cerrar también nuestra mente a la iluminación del Espíritu Santo. Entonces espero que esta lección les haya quedado algo para aprender. Entonces, bendiciones.
merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre
temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta. no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Alabar el nombre de Jesús, su gracia y su poder, el Salvador. Postrados ante el Rey de amor, atesorado Dios, el Redentor. No hay otro santo, grande y bueno como nuestro Dios. Rey de reyes, Dios de gracia, tú reinas, majestuoso en toda gloria. Tú reinas, exaltado en santidad, digno de todo honor. Tú reinas, mi Señor. Nuestro tesoro
casa renació. A casa el pródigo llamó. Tú reinas, misericordia le mostró. Tú reinas, pues su sangre derramó. Tú reinas, mi pasado olvidó. Tú reinas, Hijo de Dios el Salvador. Tú reinas, Rey de gloria el Redentor. Rey de reyes, Dios de gracia. Tú reinas, majestuoso en toda gloria. Tú reinas, exaltado en santidad, digno de todo honor. Tú reinas, mi Señor. Tú reinas, mi Señor. Reinas tú, reinas tú, reinas tú. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
anunciar, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y Buenos días, un saludo muy especial para todos. A partir de este momento traemos el libro. Continuamos leyendo la palabra del Señor. En esta oportunidad el Salmo número 89, nueva versión internacional de la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Masquil de Etán el Esraíta. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamarán mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuanto los rodean. ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Aplastaste a Rahab como a un cadáver. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur. El Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Porque tú eres su gloria y su poder, por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo, tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel, le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará, y por mi nombre será exaltada su fuerza.
Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante, y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera, has revocado el pacto con tu siervo, has arrastrado por los suelos su corona. Has derribado todas sus murallas y dejado en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan lo saquean. Es motivo de burla para sus vecinos. Has exaltado el poder de sus adversarios y llenado de gozo a sus enemigos. Le has quitado el filo a su espada y no lo has apoyado en la batalla. Has puesto fin a su esplendor al derribar por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud, lo has cubierto con un manto de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Va a arder tu ira para siempre como el fuego? Recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? ¿Quién hay que viva y no muera jamás, o que pueda escapar del poder del sepulcro? ¿Dónde está, Señor, tu amor de antaño, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos, que llevo en mi pecho los insultos de muchos pueblos. Tus enemigos, Señor, nos ultrajan, a cada paso ofenden a tu ungido. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la salvación. Gracias, Señor, porque tú todos los días nos hablas por medio de tu palabra y te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído sea sensible a todo lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, por ese pacto que has hecho con nosotros, de bendecirnos, de amarnos y de estar con nosotros hasta el final. Me uno con mis hermanos para orar por nuestro país, para orar por nuestra iglesia. Señor, y unidos como comunidad del Evangelio, esperamos tu segunda venida. Amén. Así es. Mis hermanos, gracias. Dios les continúe bendiciendo. Como siempre, seguimos en el culto. Le invito para que comparta esta transmisión desde este canal de YouTube, para que la palabra de Dios se extienda y llegue a sus seres queridos. A continuación, el pastor con un mensaje muy especial y, por supuesto, muy atentos a lo que viene. No olviden que toda la información se estará entregando a través del grupo de WhatsApp Infovía. Ahí estamos súper pendientes y, por supuesto, muy felices de nuestro pronto regreso a la iglesia. Así será. Es cuando el Señor lo decida y hemos sido probados a través de la paciencia. Mis hermanos, nuevamente el Señor les bendiga. No olviden que los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. El link se envía desde la plataforma Zoom al grupo de WhatsApp Infovía y también al de la iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Un feliz domingo, una feliz semana. Si la voluntad del Señor es volvernos a ver a través de este medio, aquí estaremos. No olvide, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana por YouTube y también los sábados, el primer sábado del mes, especialmente el primer sábado del mes, estaremos con un momento muy especial de oración, reunión de mujeres y también reunión de hombres a partir de las 5 y 6 de la tarde respectivamente.
El Señor les continúe bendiciendo. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Un saludo muy especial desde casa. Bueno, damos gracias al Señor porque nos ha bendecido durante todas las últimas semanas a través de la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy, gracias al Señor, llegamos al final de esta serie. Recordaremos que el título o el nombre de la serie es Cristo primero en todo, completos en Él. Y bueno, llegamos al final, a la última sección de esta linda carta y vamos a hacer una oración y a pedirle al Espíritu Santo que una vez más hable a nuestros corazones, nos desafíe y nos mueva como iglesia a vivir en aquellas maneras y formas en las que Él quiere que nosotros agrademos al Señor y podamos seguir siendo y haciendo iglesia en todos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, oremos juntos. Padre nuestro, una vez más agradecerte por estar presente con nosotros y regalarnos esta linda oportunidad de exponer tu palabra y de exponernos a tu palabra. Pedimos que nos hables, que tu palabra hoy nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos redarguya, nos permita crecer más y más en el conocimiento tuyo y vivir creciendo también en semejanza a ti, de tal manera que tú seas honrado y nosotros, Señor, como iglesia, edificados y desarrollando, Señor, vez tras vez una mayor madurez, Señor, en nuestra vida espiritual. Bendice tu palabra en nuestros corazones y con disposición nos queremos exponer a ella y pedirte, Señor, que sigas obrando, transformando, hablando a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por toda esta serie y por lo que hoy vamos a ver. Amén. Bueno, llegamos entonces al final de esta linda serie y hemos visto durante varias semanas la grandeza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo en su supremacía y cómo Él o de Él adquiere sentido todo en nuestra vida. Tenemos hoy la última sección de la carta que son los saludos enviados a la iglesia por parte de un grupo de hombres compañeros del apóstol Pablo. Y por ser un saludo, por ser menciones o una lista de nombres en las que estaban con Pablo, envían saludos a la iglesia de Colosas, tal vez pudiera ser pasada por alto y de pronto ser considerada con menor importancia luego de haber estudiado toda esta carta. Pero lejos de eso, esta última porción también tiene una gran importancia que esperamos sea de gran bendición para nosotros como iglesia. Vamos a ir a esta sección de Colosenses capítulo 4 versículo 7 hasta el final de la carta y todos estos nombres que vamos a ir encontrando, como les digo, pudieran tal vez ser pasados de largo por no ser nombres que se mencionen mucho en la Biblia, pero la verdad es que vamos a ver y vamos a darnos cuenta y luego ver cómo esto tiene implicación en nuestra vida, que para Pablo estas personas eran muy valiosas, muy importantes y muy necesarias para su vida y él también fue muy importante y necesario para la vida de aquellas personas. Él necesitó a estos hombres, a estas personas al lado suyo de una manera personal y también de una manera en un propósito ministerial. Cada uno, meditaremos en esta mañana, que cada uno tuvo un lugar muy importante en el corazón de Pablo y cada uno fue usado por Dios, no solo respecto a la vida de Pablo, sino también para con los propósitos de Dios en cuanto a la iglesia del Señor en Colosas y en muchas congregaciones en toda aquella región. Un comentarista bíblico dice que en la Biblia hay más de 100 creyentes que se nombran en relación con el apóstol Pablo en libro de Hechos y en sus epístolas. Y Pablo, particularmente él en Romanos 16 menciona por nombre solo 26 amigos. En solo ese capítulo de Romanos 16 él menciona 26 nombres que hacían parte de sus amigos. Y hablamos de amigos. Es decir, podríamos decir que la red social que Pablo tenía no era virtual como tenemos hoy en día, ¿cierto? Era una red personal e íntima de amigos que providencialmente Dios había unido para llevar a cabo cosas hermosas y ser instrumentos de Dios en muchos momentos que cada uno de ellos vivió.
Mis hermanos, hoy espero que podamos recordar y una vez más y ver la importancia y la necesidad de poder tener una red de amigos como la que vamos a ver hoy. Vamos a meditar en las personas mencionadas en la sección de Colosenses al final de la carta y espero que entonces seamos tocados profundamente en nuestro corazón para ver cuán importante, cuán necesarios somos todos en la iglesia y podamos entonces decir a cada hermano, a cada hermana que hace parte de Vida y Adoración: hermanos, nos necesitamos. ¿Sí? Que podamos ser desafiados y poder ver desde la perspectiva bíblica y dentro de los propósitos de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, de seguir edificando su iglesia, como dentro de esos planes tú y yo, cada uno, nos necesitamos y Dios nos ha puesto de una manera intencional y con hermosos propósitos en medio y en esta hermosa iglesia. Entonces, para esto vamos a ir viendo y abordando cada uno de los nombres mencionados en el saludo final de la carta a los Colosenses. Como les dije y vuelvo a decirles, vamos a estar basados en Colosenses 4, 7 al 18. No vamos a leer toda la sección en este momento, vamos a ir leyendo y deteniéndonos en cada uno de los nombres que aparecen en esta sección. Entonces, Colosenses 4, 7 al 18, si allí con tu Biblia buscas este pasaje y vamos a ir entonces paso a paso, nombre tras nombre, analizando básicamente dos aspectos: la descripción que nos hace este texto bíblico y con otros pasajes de la Biblia, la descripción que nos hace acerca de esta persona y luego qué aprendemos de esta descripción. Entonces, Colosenses 4, 7 al 18 y comenzamos entonces con el primer nombre. Vamos a comenzar entonces con el primer nombre que encontramos acá en los versículos 7 y 8, que es Tíquico. Dice así, versículos 7 y 8. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. ¿Qué sabemos de Tíquico? Sabemos que él provenía de Asia Menor, que fue un amigo íntimo del apóstol Pablo. Tíquico acompañó a Pablo en su viaje final a Jerusalén y sabemos por el libro de Hechos que él fue un hombre de confianza y muy valioso para el apóstol Pablo. Fue uno de los delegados para llevar las ofrendas que muchas iglesias en una gran región se recolectó, ofrendas que se recolectaron para luego ser llevadas a los hermanos creyentes en Judea y allí en Jerusalén, aquellos hermanos y creyentes que estaban en grandes necesidades económicas. Y Tíquico fue uno de los que a los que se les encomendó esta tarea de llevar estas ofrendas a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, habla del hecho de que fue un hombre de confianza para el apóstol Pablo y para la iglesia. Estando Pablo preso en Roma en la segunda vez, es más, le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo 4:12, le dice: Timoteo, te pido por favor que tengas pendiente que envíe a Tíquico a Éfeso. Y eso habla una vez más de la confianza que había en este hombre. Se menciona a Tíquico 5 veces en el Nuevo Testamento y cada vez que lo vemos lo encontramos yendo a algún lugar con la misión de servir como un vínculo entre el apóstol Pablo y la iglesia. Y entonces Tíquico fue un hombre con un carácter lleno de amor y fe, era digno de confianza, un hombre de grandes capacidades y de experiencia en el servicio a la iglesia. Y aquí entonces en la carta a los Colosenses, Pablo nos dice las siguientes cosas respecto a este hombre. Él dice que era un amado hermano, no solo hermano, sino que era un amado hermano. Había llegado a ser alguien íntimo en la vida de Pablo. Entonces nos dice además que era un fiel ministro. Como mencioné hace un momento, él había desarrollado, había
se había convertido en un hombre de confianza para Pablo y para las iglesias, lo cual entonces, tanto por su carácter como por su compromiso con la obra del Señor, había hecho de él un hombre de confianza al cual se le delegaban grandes e importantes responsabilidades. Tanto que luego entonces Pablo nos dice que era un fiel ministro y era un consiervo en el Señor. Pablo lo reconoce como un consiervo. Mira este corazón de Pablo, el apóstol Pablo veía en Tíquico un consiervo amado, un hermano amado y un consiervo en la obra del Señor. Tíquico pasó con Pablo momentos de tranquilidad, como también momentos de grandes dificultades, y aún así estuvo dispuesto a seguir sirviendo con Pablo. Por eso él era considerado un consiervo. Nos dice también el pasaje que había sido enviado a la iglesia de Colosas para que se enteraran de las circunstancias por las que estaba atravesando Pablo. Muy poco sabemos por la carta a los colosenses los particulares de las circunstancias de Pablo. Recuerdan que Pablo su carta la enfocó con el propósito, luego de que Epafras le da un informe de la iglesia, para que advertirles acerca de los peligros de algunas falsas enseñanzas y recordarles acerca de la supremacía del primer lugar de Cristo. Y poco dice él entonces acerca de sus circunstancias, pero para ese propósito envía a Tíquico para que ellos supieran de primera mano por boca de este hombre cómo estaba Pablo, cómo se encontraba, cuáles eran sus circunstancias. Y además de eso encontramos otro propósito con el cual fue enviado, y es que fue enviado para consolar o confortar los corazones de los hermanos. ¿Y de qué manera hizo Tíquico esto? Bueno, por un lado, al aceptar la misión de llevar la carta a la iglesia, a los colosenses. Pero además de la carta a los colosenses, con seguridad sabemos que él llevó la carta a los colosenses y llevó la carta a los efesios, que eran dos ciudades o regiones muy cercanas allí. Y recordaremos y tengamos presente que las condiciones para poder llevar una carta en aquella época y esa región realmente no eran muy fáciles. Habían grandes distancias por recorrer y muchos peligros que enfrentar en el camino. Y el viaje, por ejemplo, a Roma, que era desde donde Pablo escribió a Colosas, fue un viaje realmente difícil. Tíquico debía atravesar gran parte de Italia, luego navegar por el mar Adriático, cruzar a pie a Grecia, zarpar luego por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor, grandes distancias, y después de eso aún le esperaba una jornada de un poco más de 160 kilómetros a pie para poder llegar a Colosas. El hecho es que en medio de las grandes distancias y peligros que pudieran haber en el camino, en el recorrido que este hombre tenía que transitar, Pablo confiaba en él. Pablo había depositado su confianza y le entregó en las manos las cartas que iban para las iglesias. Y le entrega entonces 2 o 3 cartas inspiradas por el Espíritu Santo, lo cual muestra entonces la gran confianza que tenía en él. Por Efesios 6, 21 y 22 leemos y sabemos cuando allí dice que, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Confortó los corazones por medio de entregar la carta de Pablo y confortó los corazones al responder a las inquietudes, cargas que estaba viviendo la iglesia y terminar hablando de parte de Pablo y sí, principalmente de parte de Dios para alentar los corazones de los creyentes a causa de las difíciles circunstancias que estaba viviendo no solo Pablo, sino también las iglesias del Señor. Y entonces al pasar tanto tiempo con Pablo y siendo Tíquico de un corazón sano, era la persona apropiada para llevar la carta y comunicar de una manera correcta lo que había en el corazón de Pablo, para hacer saber qué era lo que estaba ocurriendo y cómo Dios estaba obrando en medio de esas circunstancias. Ahora, al ver este hombre, preguntamos, ¿qué aprendemos de él? Y quiero decirlo de esta manera o resumirlo de esta manera. Ningún servicio es pequeño ni insignificante. Cuando recuerdes a Tíquico,
recuerda que ningún servicio al Señor y a la iglesia es pequeño, ningún servicio es insignificante. El amor por los creyentes movía a estos hombres al punto que ellos no tomaban ninguna tarea que se les delegaba de poca importancia. Él aceptó viajar y esto mostró su corazón de siervo, su corazón de amor, porque él sabía y estuvo dispuesto a viajar grandes distancias y exponerse aún a muchos peligros por llevar un mensaje del apóstol y de Dios para las iglesias. Entonces, tal vez algunos pudieran decir, bueno, terminó siendo un mensajero y llevando correspondencia, pero eso no era de poca importancia. Él, aunque tal vez Tíquico no tuvo un lugar prominente en la iglesia, pero fue un vínculo de gran importancia entre las iglesias y entre el apóstol Pablo y las iglesias. Y fue tan importante lo que él hizo, mis hermanos y hermanas, que el hecho de que Tíquico cumpliera su tarea de llevar las cartas, no solo bendijo a las iglesias en la región de Éfeso y a los colosenses, ha bendecido a los creyentes y a las iglesias de todas las épocas, tanto que llevamos unas semanas estudiando esta linda carta a los colosenses que escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo y que Tíquico cumplió esta tarea al ponerla en manos de la iglesia allí en la ciudad de Colosas. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que hay cosas que podemos hacer o que se nos piden hacer como un servicio a otros y que tal vez algunos pudieran considerar como pequeños o como que no tienen gran importancia. Pero quiero decirte hoy, en el Señor no es así. No hay servicio pequeño en el reino de Dios. No hay acción de amor que tenga que ver con Cristo y con su iglesia que sea considerada como de menor importancia ante el Señor. Así que valora y esfuérzate por servir de todas las maneras que puedas al Señor y a tus hermanos y hermanas en vida y adoración, porque todo es importante. Todo es importante para el Señor. Luego vamos al versículo 9 y encontramos otro nombre, Onésimo. Nos dice Colosenses 4:9, y con él, es decir, con Tíquico, a Onésimo lo envió. Con Tíquico envió a Onésimo, fiel y amado hermano que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Mira la descripción de Onésimo, fiel y amado hermano, uno de ustedes. Pero tengamos ahora presente quién era Onésimo. De Onésimo estudiamos en la carta de Pablo a Filemón. Recordarás que Filemón hacía parte de la iglesia en Colosas, pero Filemón o la carta a Filemón era una carta personal. Recordaremos que Filemón fue ese esclavo, un siervo de Onésimo, un siervo de Filemón que huyó de Colosas, huyó de la casa de Filemón y es un hombre, ese tipo de hombre, y él fue un hombre con un pasado oscuro, con un pasado malo. Él traicionó de alguna manera la confianza de Filemón y huyó. Y en su camino de huida se encuentra con Pablo providencialmente y a través de Pablo Onésimo conoce al Señor, se convierte al Señor, entrega su vida a Cristo, pone su fe en Jesús y Onésimo es salvo. Recuerda, él huye de Filemón y es en esa huida que conoce a Cristo y conoce entonces a Pablo y Dios es el medio Pablo es el medio que Dios usa para la salvación de este hombre Onésimo. ¿Y qué hace luego? Luego de algún tiempo de estar discipulando a Onésimo, de estar ministrando a su corazón, le dice: Onésimo, tú tienes que regresar a casa, tienes que volver a Filemón y restaurar tu relación con él. Y entonces lo envía. Recordarás allí en la serie que vimos a finales del año pasado esta carta a Filemón, todo lo que eso implicó. Pero Pablo envía a Onésimo junto con Tíquico, con por lo menos, como mencioné hace un momento, 3 cartas: Colosenses, Efesios y sumamos ahora la carta personal a Filemón. Imagina todas las cosas que están involucradas en esto. Onésimo escapa, conoce a Pablo, conoce a Cristo y es salvo y es enviado de regreso, no solo como un esclavo, sino ahora más como un hermano.
todos, y dijimos en aquella serie, somos Onésimos, donde Dios ha extendido su gracia y nos llama entonces a dar gracia a los demás. Y entonces, ¿por qué es tan importante este hombre, Onésimo? Porque de él aprendemos que por la gracia de Dios, todos los creyentes somos útiles en los propósitos de Dios, aun a pesar del pasado que tengamos. Tengamos entonces presente que Onésimo, siendo un recién convertido, pronto el Espíritu Santo trabajó en su vida, que comenzó a producir frutos de carácter, frutos de salvación. Y al conocer a Cristo, mis hermanos y hermanas, y al ser transformados por su poder, hay una gran y hermosa y gloriosa verdad, y es que todo pasado ha quedado resuelto. Recuerdas que la Escritura dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y eso ocurrió en Onésimo, un esclavo que huyó y que podía haber muerto a causa de su traición, pero que Dios salva, hace de él y de su historia algo nuevo, lo envía de regreso a casa con Filemón y ahora lo reciben como un hermano. Y eso ha ocurrido en grandes proporciones en todas las vidas de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Somos fruto de la gracia de Dios, somos ejemplo de la gracia transformadora de Dios, que termina entonces salvándonos y haciéndonos útiles para sus propósitos, aun a pesar de nuestro pasado. Onésimo antes no era útil. Leemos allí en la carta a Filemón que les dice: sé que él te era inútil, pero ahora es útil para mí y para ti. Onésimo pasó a ser alguien inútil dentro de los planes de Dios, a ser alguien muy importante y útil para Pablo, para Filemón y para la congregación que allí estaba en Colosas. Antes había traicionado, pero ahora era alguien confiable, y eso solo lo hace la gracia de Dios, que transforma los corazones y hace nuevas historias y nuevas vidas. Podrás leer allá en Filemón capítulo 1 versículos 10 al 18 cómo Pablo le pide a Filemón que acepte, que reciba a Onésimo, que se lo ha enviado de manera personal como si fuera su propio corazón, que lo retenga, que lo reciba, que lo acepte, que lo perdone y que restauren esa relación, y ahora vea en él no un esclavo, sino vea en él un hermano en Cristo, y que lo reciba como recibiría el apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que lo que Pablo le solicitó a Filemón de manera personal en su carta, ahora lo pide a toda la iglesia. No solo le dice: Filemón, recibe a Onésimo. Iglesia, recibe a Onésimo. Es uno de ustedes. Recíbanlo como a un hermano a pesar de lo que hizo, porque es alguien nuevo en Cristo. Y eso nos enseñan cosas hermosas, como estamos viendo entonces, que por la gracia de Dios todos podemos terminar siendo útiles en los propósitos de Dios. Tenemos que aprender y hacer aquello que se le pidió a Filemón y a la iglesia. Recibamos a aquellos que a pesar de su pasado han sido salvos por la gracia del Señor, han sido transformados y ahora son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Llegamos al capítulo 10 y llegamos a otro nombre, Aristarco. Allí en Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. De él sabemos que era un judío de Macedonia. Se menciona por primera vez en el libro de Hechos durante el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, que duró allí 3 años. Fue un fiel compañero de viaje de Pablo desde Grecia a Roma. Acompañó a Pablo durante su viaje en grandes distancias. Podrás leer en Hechos 27 incluso que él, Aristarco, viajó con Pablo, navegó con Pablo a Roma, lo que nos dice a la luz de ese capítulo 27 de Hechos que juntos enfrentaron aquella gran tormenta y el naufragio que allí se relata.
estuvo con Pablo en los momentos de gran dificultad. Sabemos que en Hechos 19, él estuvo con Pablo cuando enfrentaron junto con Gallo, fue tomado por la fuerza y maltratado a causa de una revuelta que hubo en la ciudad de Éfeso, porque se habían convertido muchas personas, y a causa de la conversión al evangelio por parte de muchas personas hizo que aquellos que comerciaban con imágenes de la diosa Diana vieran en la conversión de estas personas la pérdida de ganancias, de grandes pérdidas económicas, y ellos causaron una revuelta en la ciudad que buscaron a Pablo, pero él logró huir y esconderse, pero tomaron a Aristarco y tomaron a Gallo, lo tomaron por la fuerza, fueron maltratados. Estuvo él con Pablo, como les dije, en la revuelta en Éfeso, en viajes, en tormentas, en prisión. Y entonces nos habla de él y vemos entonces por qué Pablo dice aquí de él que él es mi compañero de prisión. Con esta expresión pudiéramos pensar tal vez que él fue también privado de su libertad a causa de Cristo. Pero esta bien pudiera ser una expresión metafórica. Es decir, que Aristarco se hizo un prisionero voluntario. Él decidió por amor a Pablo y de manera voluntaria estar con él y acompañarlo en su encarcelamiento en Roma. Es decir, Aristarco de manera voluntaria renunció a su libertad, renunció a su comodidad, renunció a sus derechos por servir a Pablo y acompañar a Pablo en ese momento tan difícil. Entonces, ¿qué aprendemos de Aristarco? Que movidos por amor nos podemos llegar a incomodar, a renunciar a derechos para ser compañeros en dificultades. Qué bendición ser alguien así. Qué bendición para nuestra vida alguien así. Qué bendición ser como Aristarco en la vida de otras personas. Que el amor nos mueva, nos impulse a incomodarnos, a renunciar a derechos para ser compañeros en momentos de dificultad. Mis hermanos, es que no sería posible ser y hacer iglesia sin personas como Aristarco. La humildad y la disposición al bien de los hermanos, y hacer todo esto, sí, con gozo y amor por el Señor y por los hermanos. Él voluntariamente, y cuánto debemos aprender a entregarnos, a ir más allá, a incomodarnos y a avanzar más allá en aquellas acciones de amor por aquellos que estén pasando alguna dificultad. También en el capítulo 10 podemos ver y leer acerca de Marcos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibieron instrucciones: si va a ustedes, recíbanlo bien. Marcos o Juan Marcos. ¿Sabes quién es él? El autor del Evangelio de Marcos. Él fue hijo de una mujer llamada María y, como leemos acá, primo de Bernabé. En Hechos 12 se nos dice que muchos creyentes se reunían en la casa de Marcos, en la casa de la mamá de Marcos, y muchos creyentes se reunían allí a orar. Él fue un hombre de una condición económica privilegiada, y por el libro de Hechos sabemos que fue un ayudante y asistente del apóstol Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo, Bernabé y Marcos llegaron a Perge, nos dice Hechos 13:13 que Marcos regresó a Jerusalén. Y el que Marcos los dejara causó que Pablo no le volviera a permitir viajar con él. ¿Por qué? Porque Pablo consideró que Marcos había sido desleal, cobarde. Leamos lo que nos dice acerca de esto. Hechos capítulo 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, que es mencionado en Colosenses. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y escucha esto. Se produjo un desacuerdo tan grande a causa de Marcos que se separaron el uno del otro.
Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. No sabemos más de Marcos desde ese día que se separaron, sino unos 12 años después. Entonces mira cómo algo que comenzó bien, siendo compañeros de ministerio, terminó en un momento, en una ruptura, en una separación de un trabajo en equipo entre Pablo y Bernabé, donde a causa de Marcos, como leímos, Bernabé quería llevar a Marcos, Pablo no quería llevarlo a causa de que los había abandonado, y ahí ellos se separan, una relación fracturada. Pero ¿sabes qué pasó? Marcos cambió. Dios usaría principalmente 3 personas en la vida de Marcos para transformar con seguridad el corazón de Marcos, ese que abandonó, que se regresó. Él sería cambiado. Usó por un tiempo a Bernabé, como leímos allí. Bernabé lo tomó y Bernabé es visto y es caracterizado como un hombre sensible, como un hombre lleno de gran amor y sensibilidad ante las debilidades de otras personas. Y por varios años tomó consigo a Marcos, y eso Dios lo usó para restaurar el corazón de Marcos. Luego sabemos por 1 de Pedro 5:13 que Marcos acompañó al apóstol Pedro por algún tiempo. Y de ahí entonces, como dije hace un momento, Marcos, como sabemos, fue el escritor del Evangelio, y él, no siendo un discípulo o uno de los 12 que caminó con Jesús durante 3 años, cuando estuvo con Pedro, de Pedro recibió toda la información, todo el mensaje, todo el contenido que luego Marcos registró entonces en su Evangelio. Marcos terminó siendo luego entonces un discípulo del apóstol Pedro, y entonces Dios siguió trabajando y haciendo de Marcos un siervo y un instrumento en las manos del Señor. Pero luego podemos llegar a saber cómo fue la relación de Marcos con Pablo. ¿Qué piensas que ocurrió entre Pablo y Marcos? ¿Que se quedarían separados para siempre? No, providencialmente Dios obró en aquella relación que se había quebrado. Y por ser mencionado en la carta a los Colosenses, es claro que algo pasó entre ellos dos. Algo que no comenzó muy bien, pero que terminó maravillosamente. Entonces, allí en Colosenses 4:10, como acabamos de leer, se nos dice que también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibieron instrucciones, si va a verlo, recíbanlo bien. Y terminando el versículo 11, se dice de Marcos también que él resultó ser un estímulo para mí, dice Pablo. Mira la manera en la que Dios providencialmente terminó colocando a Marcos una vez más al lado del apóstol Pablo, no solo para servir con Pablo, sino para ser un medio de Dios, del consuelo, del estímulo de Dios para la vida de Pablo. ¿Qué aprendemos entonces de Marcos? Que hay relaciones que se pueden reconciliar y unir una vez más para servir al Señor. Que un error puede ser olvidado y una persona restaurada cuando de verdad se quiere servir al Señor. Marcos es un vivo ejemplo de la misericordia de Dios, restaurando y formando, moldeando y preparando una vida para su gloria. Del fracaso Dios usó el cariño de Bernabé, luego usó la influencia y el conocimiento de Pedro acerca de Jesús para que Marcos escribiera el Evangelio, y finalmente usó el carácter firme de Pablo para seguir forjando el carácter sólido y firme que Marcos necesitaba. Tal vez pudiéramos decir hoy, todos necesitamos un Bernabé, todos necesitamos un Pedro, todos necesitamos un Pablo. Podemos encontrar estas características en diferentes personas o en una sola persona, pero necesitamos que Dios ponga al lado nuestro, en nuestras debilidades, en nuestros temores, personas como Bernabé, Pedro y Pablo, para que Dios forme en nosotros un carácter noble, un carácter lleno del conocimiento de Cristo y un carácter firme y estable. Dios pone a tu lado, quiero decirte en esta mañana, y al lado mío, personas que usa y va a usar para formarnos. Así que no tengas en poco las personas que te rodean, no tengas en poco los líderes que tienes o los pastores
pastores de la iglesia o tu hermano o hermana con quienes te relacionas, porque todos y cada uno de nosotros estamos puestos de una manera intencional por Dios para que mutuamente seamos edificados. Recuerda lo que dice el proverbio, que el hierro con hierro es afilado. Y así ocurre en las relaciones. Dios providencialmente nos une para que nuestro corazón sea formado y transformado para sus propósitos. Por eso, aún de manera relacional, podemos decir aquel texto en Romanos que Dios termina usando todo y a todos, pudiéramos decir hoy, para nuestro bien. Amén. Ese es Marcos y eso podemos reflexionar acerca de este hombre. Llegamos al verso 11 y podemos ver a Jesús llamado el justo. Colosenses 4:11, y también Jesús llamado justo. Y este hombre Jesús es sumado a esta primera lista cuando se nos dice: estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. ¿Qué nos dice de este hombre? Bueno, no hay más información que esta que tenemos aquí acerca de Jesús. Jesús, a quien se le tenía el apodo el justo. Pero es suficiente para aprender de él. Su apodo era el justo, es decir, el que vive con rectitud. De esa manera él ha conocido Jesús, el hombre justo, el hombre recto, el que vive con integridad, el que vive con rectitud. Preguntamos, ¿cómo vivimos de tal manera que aún como se nos pudiera apodar, si hubiera un apodo que describiera de alguna manera nuestro carácter? Sabemos que este hombre amaba a la iglesia porque les envía saludos. Y es mencionado entonces, como acabamos de leer, al lado de Aristarco y al lado de Marcos, como únicos colaboradores judíos que terminaron siendo estímulo y consuelo para la vida del apóstol Pablo. Y recordarás que un grupo que fue grandes y fuertes enemigos de la vida de Pablo y de su ministerio fueron aquellos grupos de judíos, y Dios usó aún un grupo de creyentes con un trasfondo judío que eran enemigos, muchos de ellos, de Pablo, para ser entonces instrumentos de Dios para el consuelo del apóstol Pablo. Pablo había recibido consuelo de Jesús el justo, de Aristarco y de Marcos. Mis hermanos, aquí una aplicación que quiero establecer, y es que nosotros también, los pastores, necesitamos el consuelo de ustedes, necesitamos el aliento de parte de ustedes, necesitamos sus oraciones, sus palabras, su compañía, su aliento, para que el Señor también ministre a nuestros corazones a través de ustedes. Y entonces, aunque lo que sabemos de Jesús, de este hombre, es poco, es muy importante. Vemos de su carácter y de su amor por la iglesia. Y aprendemos entonces algo como esto: vive en integridad y sirve a otros con amor, aun cuando no haya un registro de eso. No se nos dice más de Jesús, sencillamente se nos dice que su apodo era el justo y que envía saludos a la iglesia y que había sido consuelo para Pablo. Pudiera ser poco, pero muy importante. Entonces te digo hoy, y nos recuerdo hoy, quiero que podamos pensar en esto: vivamos en integridad y sirvamos con amor a otros, aun cuando no quede registro de eso. Mis hermanos y hermanas, habrá muchas cosas que tú hagas por amor a tus hermanos y que tal vez no muchos sepan. Pero Dios sí lo sabe y serás recompensado por eso. Ama, sirve a otros, no para ser visto, para la gloria de Dios y para la edificación de aquel a quien amas y sirves. En estos primeros nombres podemos decir que todos necesitamos de personas como Aristarco, como Marcos y como Jesús. Que Dios usa a tus hermanos para servir a otros y para ser consuelos de otros. Todos nos necesitamos, miembros de la iglesia y pastores. Pablo pasó muchas cosas difíciles y providencialmente tuvo a su lado personas que lo acompañaron y consolaron. Vemos con todo esto hasta aquí la importancia de la iglesia. Mira la importancia de cada miembro, de cada persona en la iglesia. No solo por lo que Dios puede darte a través de otras personas o lo que Dios puede hacer en ti a través de otras personas, sino lo que Dios puede hacer a través de ti en otras personas.
Habrá momentos en los que necesitarás la compañía y el consuelo de otros, pero ten muy presente que Dios también quiere usarte para acompañar y consolar a otros. Sí, aún también a tus líderes y pastores. Entonces, no se trata de solo lo que los pastores podemos hacer por ti, también lo que tú puedes hacer por nosotros. Esa es la iglesia. Qué bendición es la iglesia para todos nosotros. Luego de estos 3 primeros nombres, creyentes judíos, sigue los saludos de otros 3 creyentes, esta vez gentiles: Epafras, Lucas y Demas. Epafras, en los versículos 12 y 13 leemos: que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. La descripción de Epafras: uno de ustedes, es decir, era de Colosas, pero además de eso era líder en la iglesia. Recordarás por el capítulo 1, versos 7 y 8 de Colosenses, que Epafras, un consiervo amado de Pablo, era un fiel servidor de Cristo de parte de ellos. Que él, Epafras, fue hasta donde estaba Pablo e informó acerca de la condición espiritual de la iglesia, de su amor, de su firmeza en la fe, de su testimonio, de cómo el evangelio estaba dando fruto en la iglesia. Es decir, Epafras viajó de Colosas a Roma para informar a Pablo. Y en parte fue lo que Dios entonces usaría para que Pablo escribiera la carta y nosotros tuviéramos entonces hoy esta hermosa carta. Entonces, Epafras estaba con Pablo cuando la carta estaba siendo escrita. Y se nos dice también que era siervo de Jesucristo, una descripción que Pablo usó en otros lugares para hablar de sí mismo. Y siervo no solo tiene la idea, como a veces pudiéramos pensar, que es aquella persona que está dispuesta voluntariamente a servir, lo cual es cierto, pero la palabra tiene una connotación más profunda y es el hecho de ser siervo o esclavo de Jesucristo, donde toda la vida, todas las posesiones, los anhelos, el tiempo, todo lo que somos y tenemos le pertenece a Cristo. Él es dueño y señor de lo que somos y tenemos. Y está entonces hablando de un corazón que está dispuesto a rendirse a Cristo y decir: mi vida, mis días, mi tiempo, lo que soy y lo que tengo, quiero que te sirva, Señor, y sirva para tu reino y sirva a la iglesia. Es ese entonces nos habla de ese servicio, no solamente cuando tenemos el deseo de servir o queda tiempo para hacerlo, es vivir para servir a Cristo toda la vida, es toda una vida de servicio. Y Epafras también es nombrado en Filemón 1:23 como compañero de prisión de Pablo. Y ya expliqué lo que eso significaba en relación a Aristarco. Pero aquí se nos dice entonces también de Epafras. Podemos pensar entonces que Aristarco y Epafras se turnaban para estar con Pablo y compartir su cautiverio y servirle con amor. ¿Y qué nos dice entonces también de Epafras? Siempre se esforzaba intensamente a favor de los creyentes en sus oraciones. Compartía con Pablo la carga por el bienestar de la iglesia. Él tenía un genuino interés por la condición espiritual de sus hermanos. Y espero que estemos siendo alentados y desafiados con Epafras en este momento también. ¿Y de qué manera lo hacía? A través de una constante oración como la que vimos en el capítulo 1. Y hemos dicho varias veces que necesitamos aprender a amar a través de la oración unos por otros. Pablo amaba así, Epafras amaba así. Nosotros amemos así, hermanos y hermanas de vida y adoración. Amémonos a través de la oración. Esforcémonos y acudamos a Dios, a su gracia, a su poder, para velar por el bienestar de la iglesia, por la salud de nuestros hermanos. Cuando conozcan algún hecho de la iglesia, alguna circunstancia o situación de algún hermano, del liderazgo en la iglesia, ora, mi hermano. Luego de saber los hechos, es que podemos orar específicamente y quedar con la expectativa de la respuesta de Dios. ¿Y qué hace eso? Anima nuestra fe y nos une más como hermanos.
Sus oraciones eran muy claras, las de Epafras, e intencionales, porque dedicaba un gran esfuerzo pidiendo al Señor por la estabilidad de sus hermanos. ¿Qué pedía entonces él? Como dijimos, se esforzaba a favor de sus hermanos en sus oraciones para que estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras nos está hablando hoy acerca de hacer grandes esfuerzos y enfocarnos en promover una profundidad espiritual entre nosotros. Recordemos que los creyentes de Colosas estaban siendo amenazados por falsos maestros que enseñaban mentiras y llevaban a vivir mentiras, que los desviaban de la centralidad de Cristo y la centralidad del Evangelio. Y entonces Epafras, uno de ellos, se esforzaba por velar porque los hermanos maduraran espiritualmente. Y eso no era posible sin recordar la supremacía de Cristo en sus vidas y en nuestras vidas. Y entonces, porque vivieran en la voluntad de Dios, hermanos, que nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, las cosas que hagamos, procuren que caminemos en la voluntad de Dios, una voluntad de Dios en relación a lo que Él quiere que hagamos, pero una voluntad centrada claramente, como es en la carta a los Colosenses, en el señorío de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, aprendemos de este hombre que no debemos escatimar esfuerzos por la madurez espiritual de nuestros hermanos. Que el Señor nos dé una sensibilidad y un gran deseo y esfuerzo por la salud espiritual de la iglesia. En esta carta a los Colosenses mencionamos por lo menos 4 aspectos en los que necesitamos aprender a ministrarnos y servirnos mutuamente a través de la oración, a través de la enseñanza y consejería bíblica, a través del testimonio y el llevar las cargas unos a los otros. Qué maneras tan hermosas y necesarias de ser usados por Dios. Versículo 14. Lucas, el médico amado, les envía saludos. ¿Cuál es la descripción que sabemos de él? Que sabemos de Lucas, que fue un hombre importante en la iglesia primitiva. Fue el hombre que Dios escogió para que escribiera 2 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Fue médico de profesión, compañero de Pablo por mucho tiempo y en muchos momentos también que Pablo vivió. Y Lucas fue alguien que estuvo con Pablo hasta el final. En 2 Timoteo 4:11, estando Pablo en Roma encarcelado, le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Y mucho de lo que sabemos de la iglesia, y gracias a Dios por eso, acerca de la iglesia en sus primeros años y acerca del apóstol Pablo lo sabemos gracias a Lucas. ¿Qué aprendemos de Lucas? Lo siguiente, sirvamos hombro a hombro con lo que somos y tenemos. Te lo vuelvo a repetir. Sirvamos hombro a hombro con lo que somos y tenemos. Lucas es un ejemplo de cómo Dios usa todo en nosotros. Notemos que aunque en Hechos leemos acerca de cómo Dios usaba a Pablo para sanar a muchas personas, Dios puso a Lucas, un médico, al lado de Pablo, no solo como compañero ministerial, también como médico. Lucas con seguridad cuando visitaba a Pablo en la cárcel no solo le dio aliento espiritual, también le sirvió como médico. Y Lucas entonces es un ejemplo de la importancia de prepararnos con una visión de servicio. Y yo te digo hoy, prepárate en la palabra de Dios. Crece en el conocimiento del Señor en las Escrituras. Jóvenes que me escuchan, no descuiden su tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y suma a eso que prepararte profesionalmente va a ser un medio de excelencia para servir a Dios y servir a otros. En lo que tú te vas a preparar o en lo que estás estudiando hoy, preparándote, pensando en una profesión, en un oficio para mañana, míralo con la perspectiva de que Dios quiere y va a usarte a través de eso para el reino de Él, para su gloria y bendición de muchas y muchas personas. Mi hermano y hermana, te digo además, no descuides tu tiempo con la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios, pero a eso suma el hecho de que el oficio, la profesión que ejerces hoy también es y puede ser un gran instrumento del Señor. No tengas en poco tu profesión.
Dios la quiere usar para su obra, para la bendición de muchas personas. Un comentarista bíblico dijo esto acerca de Lucas. Lucas es un ejemplo sobresaliente de un hombre profesional que usa sus habilidades para el servicio del Señor y está dispuesto a servir donde quiera que Dios le envíe. Él era un creyente muy querido, un médico competente, un amigo devoto y un historiador cuidadoso. Todo en uno. Ese era Lucas. Y tenemos en él un gran reto por delante. Que todo lo que eres y todo lo que tienes, que todo el conocimiento que tienes, puede y Dios quiere que lo uses para su gloria y para la bendición de la obra. Sirve al Señor a través de lo que eres y lo que tienes. Tendrás que preguntarle al Señor, y espero que lo hagas desde hoy si no lo has hecho. Señor, ¿cómo te sirvo a través de mi profesión? Alguien más en el versículo 14, Demas. Termina el versículo 14 diciendo, y también Demas. También que les envía saludos. Y también Demas. La descripción. ¿Notaste que no se dice nada aquí de Demas? Quiero mostrarte algo, pero leamos desde el verso 12. Colosenses 4, 12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Demas. Punto. Porque Pablo menciona algo de todos los que envían saludos, pero no dice nada de Demas. Bueno, Demas es mencionado solo 3 veces en el Nuevo Testamento y de él aprendemos lo siguiente y quisiera ir mostrándoles algo. En Filemón, en el versículo 24 leemos, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, de Demas sabemos que fue un colaborador de Pablo junto con Marcos, Aristarco y Lucas, que ya hemos mencionado. Estuvo entonces involucrado en un servicio ministerial. Leemos aquí en 4:14 Colosenses, nada, solo el nombre. Pero en 2 Timoteo 4:10 leemos qué pasó con él. Mira muy bien esto. 2 Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Mira esto tan triste. Y nos habla y qué aprendemos de esto, del peligro de comenzar bien, pero perder el rumbo en algún momento. Leemos allí en Timoteo que Demas, habiendo sido un compañero de ministerio de Pablo, le ganó en su alma la atracción del amor por el mundo. Juan Marcos, como vimos, en un momento abandonó a Pablo, pero luego fue restaurado. Pero de Demas no sabemos qué pasó después de abandonar a Pablo, pero sí sabemos, como nos dice acá, que amó más al mundo. Su pecado fue amar al mundo, amó todo aquello que no toma en cuenta a Dios. Y recordarás lo grande y grave y peligroso que es esto. Como dice en 1 de Juan 2:15 al 17, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas amó el mundo y las cosas del mundo. Experimentó, disfrutó, degustó, vio lo que era ser usado por el Espíritu Santo, sirviendo al lado de grandes e importantes hombres en aquella época, como lo fue Pablo, Aristarco, Lucas y Marcos. Pero él no dejó de ver al mundo, no dejó de amar al mundo. Y esto, mis hermanos y hermanas, nos llama hoy la atención porque es realmente peligroso. Y quiero decirte hoy, por favor, a tu corazón y a mi corazón, es realmente peligroso estar sirviendo al Señor estando mal con el Señor, teniendo un corazón dividido.
Es muy fácil que aparentemos espiritualidad mientras el corazón no está puesto en Cristo, sino en el mundo. Y cualquiera de nosotros puede ser tentado a desviarse de nuestro caminar fiel al Señor. Es fácil ser engañados y terminar sirviendo a dos amos, pero siempre tendremos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a ser fieles? ¿A Cristo o al mundo? Y tristemente Demas decidió mal. Quisiera que volviéramos a 2 Timoteo 4, pero esta vez desde el verso 6, y veamos cómo es que hay que terminar. Leímos allí en el verso 10 que Demas terminó mal porque amó más el mundo. Pero quiero mostrarte cómo es que tenemos que terminar. Verso 6 de 2 Timoteo 4. Habla Pablo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Te pregunto, ¿cómo tienes que terminar tu carrera? ¿Cómo tengo yo que terminar tu carrera? Mi carrera. Estamos todos corriendo, siguiendo, sirviendo al Señor. Y te pregunto, ¿cómo debemos terminar? Una sola cosa, guardando la fe. Demas no vivió con los ojos puestos en Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo hoy? Y no veamos el silencio del apóstol Pablo en Colosenses acerca de Demas como indiferencia o frialdad por parte suya. Conociendo el corazón de Pablo, él sufrió por Demas y con seguridad oró por él y lo buscaría. Posiblemente alguno que me escucha en esta mañana pudiera identificarse con Demas. O tal vez tú, mi hermano o hermana, sabes de alguien que estuvo caminando con el Señor y amó más el mundo. Si te identificas con Demas, no sigas por ese rumbo. Afírmate en Cristo, vuelve a Cristo, ríndete a Cristo y guarda la fe hasta el final. Perseveremos en el Señor. Si sabes de alguien que se ha ido al mundo, que está amando el mundo, oremos por él, oremos por ella. Que el Señor en su misericordia restaure esas vidas. Luego llegamos al versículo 17. De Colosenses 4 y encontramos entonces a Arquipo, un nombre más que se menciona. En los versículos 15 al 16 leemos acerca de los saludos a los hermanos. En la Odisea se menciona a Ninfas, posiblemente una mujer creyente que pasaba, que en su casa o prestaba su casa para que muchos creyentes también se reunieran allí, como dice allí. Hubo un intercambio de cartas, que la carta a los colosenses fuera llevada a la Odisea y de la Odisea a los colosenses. Pero como dije, entonces hay un nombre más en el verso 17, Arquipo. Y con este nombre terminamos el mensaje de hoy. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Por Filemón 1:2 sabemos que probablemente Arquipo era familiar de Onésimo, su hijo posiblemente, y pastor en la iglesia. Apía, la mujer que es mencionada allí, posiblemente también pudo ser la esposa de Arquipo, lo cual nos habla de un matrimonio sirviendo al Señor. Eso sabemos de Arquipo. Era un creyente y líder o pastor en la iglesia. Y Pablo le manda a decir, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Pregunto entonces, ¿es esta una advertencia o son palabras de ánimo y aliento? ¿Qué piensas que eran? ¿Qué tono tendrían estas palabras? Bueno, palabras así también encontramos en 2 Timoteo 4:5, cuando Pablo también le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Y al comparar estos dos textos, pienso que como Timoteo pasó, Arquipo necesitaba ser alentado, necesitaba ser afirmado en su ministerio al Señor.
Lo que está haciendo Pablo entonces no es advertirle, sino alentarlo, animarlo, recordarle la labor, la tarea que se le ha encomendado, que no la abandone y que la cumpla de una manera fiel. ¿Qué aprendemos? Te digo hoy, no dejes lo que el Señor te dio para hacer. No dejes lo que el Señor te dio para hacer. Y si en algún momento dejaste de lado, has pensado dejar de lado lo que Dios te ha dado, el usar los dones, los talentos, las habilidades, tu vida para el servicio del Señor, no lo hagas. Y si lo hiciste, regresa a lo que el Señor, toma lo que el Señor te ha dado y sirve al Señor. Te digo hoy, no dejemos lo que el Señor nos dio para hacer. Cumplamos con esa tarea. ¿Has recibido del Señor un ministerio? Te digo hoy, cúmplelo, no lo abandones. Toma aliento y sirve más y mejor y con más amor al Señor y a tus hermanos. Sí, sé que servir al Señor involucra momentos de dificultad y de desánimo. Todos pasamos por eso. Pero qué bendición que Dios nos haya dejado este versículo 17 en su palabra. Cumple el ministerio que Dios te ha dado. No lo abandones. Pero quiero hacerte ver algo más. Si Arquipo era el pastor, era un pastor que se desanimó. ¿Te asombra eso? Espero que no. Espero que no, porque si observas, no solo Pablo lo está alentando y no solo nos está diciendo que él se desanimó, un pastor se desanimó. Sí, los pastores nos desanimamos a veces, pero quiero mostrarte además de esto. Lee otra vez las primeras palabras del verso 17. Díganle a Arquipo. ¿Quién debía decirle? Díganle quién. Pues la iglesia, las ovejas. Pablo está diciendo, iglesia de Colosas, alienta a tu pastor. Iglesia, hermanos de Colosas, alienten a su pastor. Bueno, los pastores también nos desanimamos. Y tú, mi hermano y hermana, sabes que Dios quiere usarte para nuestro aliento. Y esto nos dice algo muy importante. No solo los pastores tenemos responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia. Tú, que eres miembro de Vida y Adoración, también tienes responsabilidades hacia tus pastores. No solo somos pastores, te digo hoy, somos esposos y somos padres, somos ovejas del mismo rebaño. Con todo esto quiero decirte lo siguiente. ¿Ves cómo nos necesitamos mutuamente? Alienta también nuestro corazón y pregúntale al Señor, Señor, ¿yo cómo puedo ser también una voz tuya para el aliento de mis líderes, para el aliento de los líderes de la iglesia, de los pastores en la iglesia? Y por lo menos te menciono dos cosas. Ora por nosotros. Ora por el liderazgo de la iglesia. Ora por nosotros los pastores. Y segundo, ayúdanos a cumplir con nuestro ministerio. Porque Dios nos ha dado grandes e importantes responsabilidades y propósitos definidos en su palabra que debemos cumplir y dar cuenta al Señor de eso. Pero como miembro de esta hermosa congregación, ayúdanos orando por nosotros y ayúdanos a cumplir este ministerio. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y escucha esto, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provecho para ustedes. Mis hermanos, todos nos necesitamos. Miembros, pastores, líderes, la iglesia necesita a cada uno de los que Dios ha puesto allí. Y de esta manera entonces terminamos esta hermosa carta, esta hermosa serie. Cristo primero en todo, completos en Él. El Señor es realmente bueno. De esta lista de nombres te pregunto, ¿con quién te has identificado? Espero que no sea con Demas, pero si es así, no abandones al Señor. Ama a Cristo sobre todas las cosas. Hemos dicho hoy que recuerdes que nos necesitamos mutuamente, que ningún servicio es pequeño ni insignificante, que por la gracia de Dios todos los creyentes somos útiles en sus propósitos, que el amor nos debe mover aún a incomodarnos y renunciar a derechos propios para ser compañeros en este caminar, que hay relaciones que se pueden reconciliar y unir otra vez para servir al Señor.
que un error siempre puede ser olvidado y una persona puede ser en Cristo restaurada cuando de verdad se quiere servir al Señor. No escatimemos esfuerzos por la madurez de la iglesia, desarrollemos sensibilidad y gran deseo por el bienestar de la congregación. Sirvamos hombro a hombro con lo que somos y tenemos, porque Dios quiere usar nuestras habilidades para servir y bendecir a otros. Y recuerda que el Señor ha dado a cada uno un lugar importante en el cuerpo, en la iglesia, en vida de adoración. Cumple tu ministerio. Y lo hermoso de la iglesia es cómo la gracia de Dios une en Cristo personas tan diferentes en sus historias, trasfondos, personalidades, habilidades, y nos enseña a amarnos, sirviéndonos y velando mutuamente por la estabilidad y la firmeza espiritual. Todos, mis hermanos, necesitamos desarrollar una visión de cómo Dios nos ha puesto en vida y adoración para ser instrumentos en el desarrollo espiritual de otros creyentes. Todo esto para decir, así es la iglesia y nos necesitamos mutuamente. Te animo para terminar que vuelvas a repasar, a leer y estudiar esta hermosa carta. Que hay una línea, hay una melodía en toda la carta: Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el creador de todo lo que existe, Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es el centro del cristianismo y todo en nuestra vida se cae o sostiene por estar o no en Cristo Jesús. No olvides que estás completo en Cristo Jesús. No olvides quién es Él y qué lugar debe tener en nuestra vida. Y cómo debemos crecer en madurez y en desarrollo espiritual, adheridos, fijados en Cristo, pero unidos entre nosotros. Que así como Pablo le dio el lugar de preeminencia a Cristo en esta carta, tú y yo también hagamos lo mismo. Que Cristo sea el primero y más importante en nuestras vidas. Y todo lo demás, nuestra vida moral, nuestras relaciones en la iglesia, nuestros hogares, nuestro testimonio hacia el mundo y nuestro compromiso en la obra del Señor gire en torno a Cristo, se nutra de Cristo. Te digo hoy que me escuchas que tal vez no has conocido al Señor, lo necesitas. Lo necesitas para tu salvación, para tu hogar, para tu vida completa. Conócelo. Ven a Él en fe y en arrepentimiento, que es lo mejor y la más grande decisión que puedes tomar. Oremos. Padre, gracias por toda esta hermosa serie en la cual hemos aprendido de ti. Que tengas el primer lugar, la primacía en nuestras vidas. Y como hemos terminado en esta serie en esta mañana, hayamos podido ver la necesidad de unos y otros, de servirnos, de amarnos, de poner a disposición tuya todo. Restaura, fortalece, salva en medio nuestro, como tú sabes hacerlo, Señor. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en medio nuestro. Y sigue, por favor, enseñándonos a ser iglesia y a hacer iglesia como tú quieres que sea. Amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo para todos. Les amamos y recuerda, Cristo nos da vida y respondemos a Él en adoración. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecer